Espejito, espejito, ¿es esta mi vulva? Tengo picores y ardores, me duele horrores. Ha cambiado de color, la siento diferente. Espejito, espejito, ¿esto es algo urgente? Ay, amiga, ¿cuándo fue la última vez que te revisaron y te revisaste? ¿Has oído hablar del líquen escleroso vulvar? Porque es mucho más común de lo que nos imaginamos. La ginecóloga Bárbara Fernández del Bas nos saca de dudas y nos explica las causas y tratamientos. No te pierdas este episodio en el podcast de Womanhood. Hace calor y soy yo. Bueno, pues bienvenida Bárbara Fernández del Bas. Es la segunda vez que estás aquí en... Bueno, te iba a decir en Womanhood, pero hoy estamos en Valle 36, ¿no? Qué maravilloso sitio. Sí, tenemos mucha suerte, la verdad. Sí, muchas gracias por habernos invitado para hablar de un tema que es muy especial, que es el líquen escleroso vulvar, ¿no? Me gustaría, porque es un tema muy desconocido, entonces me gustaría primero que la gente entendiese qué es, ¿no? Cómo impacta en la vida, qué tratamientos hay disponibles, qué relación tiene con la menopausia. Y bueno, pues para todo esto dijimos, ¿quién es la experta? Pues no podíamos hacer otra cosa que llamarte a ti. Para las personas que no te hayan visto en el episodio que hicimos de ¿Dónde está mi libido?, que también lo recomiendo, bueno, pues simplemente quiero que sepan pues que tú eres experta, eres ginecóloga, eres sexóloga y estás muy especializada en todos estos temas de líquen, escleroso vulvar, atrofia vaginal, sequedad vaginal, etcétera. Entonces, bienvenida a Womanhood. Mil gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que lo primero sería aclarar qué es el líquen escleroso vulvar, porque parece una palabra así como muy complicada, ¿no? Y parece como algo desconocido y que pueda tener poca gente, pero no es así, ¿no? Es una enfermedad crónica de la piel, benigna, que afecta a la vulva y afecta a 1 de cada 300 mujeres. Sin embargo, nosotros en consulta sí que vemos que cada vez esa prevalencia va aumentando. Y es curioso porque muchas veces las pacientes nos dicen, pero esta enfermedad es contagiosa. Sí, era una de las preguntas. Sí, esta enfermedad es porque tengo mala higiene o por mis hábitos sexuales, y hay que tranquilizar a las pacientes. Tienen que conocer que es una enfermedad que no se contagia, que no depende de la higiene o no higiene que tengas a nivel genital, y que tampoco depende de tus hábitos sexuales, ¿de acuerdo? Es una enfermedad, como os digo, de la piel. A mí este tema me afecta mucho, ¿no? Bueno, también quiero contar que tú eres mi ginecóloga y yo tengo un líquen escleroso vulvar, como bien sabes, y a mí la primera vez que me dijiste, esto es un líquen escleroso vulvar, dije, ¿qué es esto?, ¿no? Sí. Entonces me pasó una cosa muy curiosa. Lo primero que pensé puede ser que sea también autoinmune, ¿no? Una enfermedad que dicen que tiene también que ver mucho con la menopausia, pero me llamó mucho la atención porque yo creí que, o sea, no conocía a nadie a mi alrededor, absolutamente a nadie que lo tuviese, ¿no? Y entonces, claro, yo dije, wow, o sea, soy rarísima, ¿no? ¿Qué es esto? Y es verdad que desde que lo he dicho, porque yo creo que es bueno también de hablarlo, verbalizarlo, ¿no? Verbalizarlo, cada vez conozco a más gente. Sí, o sea, tanto yo como mis compañeros que se dedican a ver patología vulvar, nos estamos asombrando de la cantidad de mujeres que vienen a consulta con líquen escleroso vulvar. No sabemos si es como consecuencia de algún cambio que ha habido en el modo de vida de las mujeres, o bien porque los ginecólogos cada vez estamos aprendiendo más a diagnosticar el líquen escleroso vulvar, ¿no? Pero la sensación que tenemos es que está habiendo un repunte tremendo de esta patología. Es que cuando has dicho antes 1 de cada 300 mujeres, ¿no? Puede que sea más y que la gente no sepa qué es lo que tiene, porque tú al principio notas escozor, pero claro, como tú no sabes qué narices es eso, pues tampoco piensas que eso es o sea, es una patología muy desconocida, pero que de verdad yo tengo la sensación, pero no voy punteando, obvio, ¿no? Pero sí que cada vez conozco a más personas, incluso hay gente que me llama. Sí.
que me llama, pero de otros sitios, de tal, oye, que mira, que me he enterado, ¿qué tal? ¿Te puedo contar? Y yo, sí, por supuesto, o sea, porque es verdad que las sensaciones, al principio, cuando hay algo que es desconocido, ¿no? Es un poco de soledad. Sí. De soledad, y otra cosa que también me ocurrió es, porque claro, te impacta no solo a tu vida, te impacta a la vida en pareja, Total. totalmente, de lleno, Sí. o sea, de lleno. Y yo dije, ¿y cómo cuento yo esto? ¿Y cómo afronto yo esto? O sea, hay un tema psicológico ahí Sí. muy importante también de cómo De hecho, afrontarlo. sí, hay bastantes estudios que sí que valoran bueno, pues la calidad de vida de las mujeres que tienen líquen, la relación que tiene el líquen escleroso vulvar con patología psiquiátrica como la ansiedad o la depresión, cómo afecta a su autoestima, cómo afecta a la calidad de su salud sexual y obviamente el líquen lo afecta negativamente, ¿no? Mm. Entre otras cosas porque el líquen, que se manifiesta por placas blancas en la zona genital, pero otra de la y que da mucho picor, escozor, molestias, sensación como de sequedad constante en la zona vulvar. Pero otra cosa de las que provoca el líquen es pérdida de anatomía vulvar. Es decir, poco a poco los labios menores se van fusionando con los mayores, es decir, se van pegando con los mayores. Poco a poco el clítoris se va pegando, el prepucio del clítoris, el glande, o sea, el capuchón se va pegando al glande. Y luego en la zona de la entrada de la vagina, lo que conocemos como introito, aparece una zona tensa, una especie como de pielecilla, como si miráramos así, pues es una especie de pielecilla que lo llamamos pterigium y que suele afectar muy negativamente, por ejemplo, a la penetración, ¿no? De hecho, uno de los signos más precoces del líquen escleroso y que como ginecólogo tenemos que ir buscando siempre en las pacientes es la presencia de esa telecilla del pterigium y, por ejemplo, las pegaduras del el capuchón del clítoris al glande del clítoris. De manera que si vemos este tipo de signos, yo soy muy partidaria de que aunque la paciente no tenga síntomas, porque aquí también tenemos que saber que hay un alto porcentaje de pacientes que no tienen síntomas. ¿Tienen líquen escleroso? Claro, y el Sin problema, síntomas. claro, y el problema es que al no tener síntomas, ellas no van a un Claro, ginecólogo o a un dermatólogo a pedir ayuda. De manera a lo que mejor no saben ni que lo tienen, porque no se claro, han claro, autoexplorado, por ejemplo. efectivamente. Entonces, eso, o da la casualidad que tu ginecólogo tiene formación y te busca signos de early líquen, es decir, de líquen precoz, o esa paciente está abocada a un diagnóstico tardío y por lo tanto tiene un peor pronóstico. Has dicho una de cada 300 mujeres, más o menos. Sí. Vale. ¿En edad? Bueno, aquí generalmente la aparición del líquen se relaciona con bajadas de estrógenos. Es decir, bajadas de estrógenos que suelen dar a pacientes que pensamos que tienen cierta predisposición genética. Porque ¿qué es lo que pasa? Que actualmente no sabemos cuál es la causa exacta del líquen. Sí es cierto que como las pacientes que tienen líquen suelen asociar otras enfermedades autoinmunes como son la psoriasis, el vitíligo, la tiroiditis, la diabetes y demás, tenemos la sensación de que pueda tener una base autoinmunitaria. Y luego también en estas pacientes hemos visto que tiene agregación familiar. Es decir, que si tú le preguntas a una paciente con líquen escleroso vulvar si tiene a alguien en su familia con líquen escleroso vulvar o con vitíligo, suelen tener familiares. Sí. Fíjate, pues lo voy a preguntar. Porque claro, no, por supuesto. Pregunta. De hecho, yo a mis pacientes que tienen hijas, y digo hijas porque luego el líquen escleroso vulvar es más frecuente que afecte a mujeres, pero también puede afectar a hombres, ¿de acuerdo? El porcentaje es mucho menor, Mucho ¿no? menor. Por cada 100 mujeres lo tiene un hombre. Vale. De manera que, bueno, pero que no estamos exentos, ¿de acuerdo? Vale, entonces se supone que si está también relacionado con la baja de estrógenos y más con las mujeres, se supone que es en una revisión periódica ginecológica, Sí. ¿no? Donde realmente te lo tienen que detectar. Sí. ¿Y hay preparación, hay formación suficiente para que te detecten, ¿no? Porque una de las preguntas que tenía, que la prevención temprana
es importantísimo, ¿no? Te puede cambiar muchísimo Sí. la vida aquí. Pues mira, yo no puedo, o sea, no puedo juzgar la preparación que tenemos Mm. los ginecólogos, porque bueno, no es mi labor, pero tenéis que tener en cuenta que la media que tarda una mujer en ser diagnosticada de líquen escleroso vulvar oscila entre 7 y 8 años, lo cual es una barbaridad. Generalmente yo las pacientes que veo en consulta son pacientes que están rebotadas de millones de ginecólogos que siempre, o ginecólogos o sus médicos de cabecera, les han diagnosticado múltiples veces de infecciones por hongos, por bacterias. ¿Se parecen? Se parecen porque es cierto que el picor es un síntoma muy inespecífico. Sí, yo fue lo primero que sentí. Mucho picor, mucho escozor, ¿sabes? Pero es que es muy inespecífico, es decir, hay muchas patologías ginecológicas que te pueden dar picor. Sí. Pues desde un eczema o que hayas hecho una alergia al detergente que estés utilizando. Es decir, hay muchísimas cosas que te pueden dar esa sensación como de picor. Pero obviamente tenemos que estar alerta por si nuestra paciente está haciendo un principio de líquen escleroso. Entonces los síntomas así que alguien tendría que saber, ¿no? Para al modo de alerta, ¿cuáles serían? Fundamentalmente, picor, Picor, escozor, ¿vale? ardor, que puedan empezar a tener ya dolor con las relaciones sexuales, que empiecen a notar cambios en la anatomía vulvar, porque esto es algo también que deberíamos incidir en las mujeres que nos están escuchando, ¿no? Tenemos que empezar a mirarnos la vulva. Es fundamental tener una concienciación y tratar la zona genital como otra parte más de nuestro cuerpo sin ningún tabú y sin ningún tipo de estigma de ninguna parte. Es verdad que la otra vez también que te tuvimos, ¿no? Lo comentaste y es curioso porque era como si, yo creo que es cultural. Ahora debe estar cambiando ahora y ojalá cambie, porque es verdad que lo de autoexplorarte, mirarte, parecía que era algo como poco más que pecado. Pecaminoso, sí. Vamos a ver, es cierto que cuando hablo de explorar no te estoy hablando de erotizar una exploración, que también la puedes hacer. Sí, pero de conocerte, de mirarte, no, bueno, conocerte. es que es mirarte una parte de tu piel, porque al final, o sea, puedes tener un líquen escleroso, pero es que puedes tener un melanoma en la vulva. Es decir, puedes tener muchas otras cosas que por no mirarte la vulva pues pasan desapercibidas. Y muchas veces en las revisiones habituales ginecológicas, yo misma, o sea, vas muy rápido y lo que menos miras es una vulva. A no ser que tengas mucha concienciación sobre el diagnóstico del líquen escleroso o de patología de la piel de la vulva. Que es importante espejito. Totalmente. Conocerte y Eso cuando es. veas algo diferente, alguna anomalía que sabes que normalmente no suele estar, Eso pues es. acudir a un especialista. ¿Y qué pruebas hay en las que al fin, o sea, tú tienes, imagínate, escozor, tal, no sé qué, fenomenal, vas a un especialista, ¿vale? Vas con tus síntomas, ¿y cuál es la prueba que determina o que te indica que sí que tienes un líquen? Bueno, vamos a ver, generalmente el diagnóstico de líquen es visual, es decir, por las características anatómicas que tiene tu vulva. Sin embargo, se pueden hacer biopsias, yo soy muy partidaria de biopsiar todas las lesiones para ponerle nombre y apellidos a lo que tienes. Es cierto que la biopsia no siempre te da un 100% de positivos, hay falsos negativos, pero para eso tienes a un médico especialista que te dice, oye, pues esto ha sido un falso negativo, tú tienes un líquen, aunque la anatomía patológica me diga que no lo tienes. ¿Y qué pasa si el líquen no se trata? Pues mira, es una enfermedad crónica que es evolutiva. Es decir, va a más, ¿de acuerdo? Con lo cual el tratamiento es imperativo. Y el tratamiento es de por vida. Que eso es algo que esto es muy curioso, ¿no? Porque yo muchas veces, yo he tratado a muchísimas mujeres con líquen a lo largo de la semana, y yo pongo un tratamiento que es de por vida y hay algún compañero o compañera que se lo quita. Digo, ¿pero por qué? Sí, o sea, esto es muy típico entre los médicos, ¿no? Te quito el tratamiento, no, porque esto no es de por vida, solamente en el brote. No. Es decir, esta es una enfermedad crónica que cursan brotes y que además es muy curioso porque esos brotes suelen coincidir cuando tienes
un pico de estrés, cuando estás comiendo peor. Esta es la relación que tiene todo con nuestra autoinmunidad. Por eso creo que también es importante una valoración integrativa de la mujer cuando la tratamos de líquen escleroso, ¿no? Y cursan brotes, en esos brotes pues te pones el tratamiento, que el tratamiento de elección son los corticoides de superpotencia, que es el clobetasol o el Declovan, ¿de acuerdo? Y luego tienes un tratamiento de mantenimiento. Es cierto que si, por ejemplo, no respondes a tu tratamiento con corticoides o bien quieres hacer periodos ventana sin utilizar corticoides, existen tratamientos alternativos que dan muy buen resultado y que controlan mucho la sintomatología y mejoran mucho la calidad de vida, que son los tratamientos regenerativos. Vale, pero los corticoides, por ejemplo, que yo me los he puesto, es en crema, o sea, son tópicos. Son tópicos y además no hay que tenerles miedo, ¿de acuerdo? Los corticoides en cremita se utilizan muy poca dosis cantidad, sí. y solamente en las zonas de lesión. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, los efectos indeseados son muy pocos. Tened en cuenta que los corticoides al final lo que hacen es desinflamar. Y esta enfermedad es inflamatoria, es decir, estamos desinflamando lo que ya está inflamado. Porque luego hay mucha corticoidefobia. Sí. ¿De acuerdo? Es que me han dicho que atrofia la piel. Bueno, pues que sepáis que la piel de la vulva es 7 veces más gorda que la piel de la cara. Con lo cual, el uso de corticoides, tal y como os he explicado, es seguro. Bueno, yo lo he usado y a mí me ha ido bien y de hecho, vale que es una enfermedad crónica, pero yo, sabes que me hice láser, ¿vale? Y estaba con corticoides y con hidratación, fenomenal. Eso es. A mí yo tengo la sensación, yo no sé si esto va más, bueno, sí, porque me tengo que volver a hacer una sesión, pero me ha mejorado mucho de estar que me moría o sea, con un picor horroroso, con un escozor horroroso de no poder tener relaciones, a pasar a una vida normal. Totalmente. O sea, a mí cuando vienen las pacientes a consulta y me dicen ¿y qué tratamiento me propones aparte de los corticoides? Cada paciente tiene sus necesidades. Yo siempre hago un abordaje integrativo, es decir, todas las pacientes se les prescribe ir a la nutricionista para hacer una dieta antiinflamatoria. Todas las pacientes se les dan una guía para cambiar sus hábitos de vida, porque es importantísimo gestionar el estrés, es importantísimo que duerman bien, que estén sanas en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Sí, hacer lo que podamos. Efectivamente. Pero hay que intentarlo. Pero hay que intentarlo. Intento, pues dar la información y luego cada una nos adaptamos. Sí. Y luego también para mí es muy importante dar una suplementación adecuada para que nos ayude a inmunomodular, es decir, que nuestro sistema inmune no nos esté atacando. Entonces, todo eso unido luego a tu tratamiento con corticoides y si lo necesitas, los tratamientos regenerativos, los resultados son muy buenos, son muy positivos. ¿Podemos hacer un repasito de los tipos de tratamientos que hay? Porque lo preguntan mucho, o sea, hemos intentado recopilar preguntas que nos hace la gente, ¿no? Porque de verdad que no es fácil encontrar especialistas. Sí. Entonces, vamos a hacer un repaso de los tratamientos que existen. Los que más evidencia clínica tienen son el uso de láser, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que es el que yo me hice. Efectivamente. Que son 3 sesiones. Efectivamente. Son 3 sesiones y luego y en la vulva va a depender un poco de cómo tengas la vulva, ¿de acuerdo? En la vulva se puede hacer en función de las características de la vulva, o bien para hidratar, o bien para las placas blancas, que son típicas del líquen, como para rebanarlas y extraer las placas blancas. Luego, se puede utilizar plasma rico en plaquetas, que es una extracción de sangre que nos hacen a nosotras mismas, se centrifuga y de ahí sacamos las plaquetas que son ricas en factores de crecimiento. Por ejemplo, entre uno y otro, ¿qué diferencia hay? Pues lo que hace el láser es emitir una luz que provoca quemaduras muy superficiales, o bien en la mucosa vaginal o bien en la piel de la vulva. Y lo que hace nuestro cuerpo es regenerar, llenar esas quemaduras de colágeno y elastina, lo que provoca una regeneración como natural de nuestro organismo. ¿Vale? El plasma rico en plaquetas lo que haces es inyectarlo, porque al final es como una pequeña mesoterapia,
inyectas las plaquetas que son ricas en factores de crecimiento y lo que provocan es síntesis de colágeno y elastina, pero aparte síntesis de nuevos vasos al cabo del mes. Suelo intentar hacer tratamientos combinados para un máximo beneficio en cuanto a la clínica de la paciente. Y luego también son tratamientos que son muy individualizados. Sí. No es lo mismo una paciente que aparte tenga una sequedad vaginal y le tengas que hacer también un láser vaginal, o una paciente que solamente tenga sensación de ardor en la vulva. Hay muchísimas variantes, ¿no? Aparte del plasma rico en plaquetas, podemos utilizar células madre. Podemos utilizar para el control del picor, porque ya hay veces que el picor se hace neuropático, es decir, ya está tan irritadas esas terminaciones nerviosas que incluso soplarte te ocasiona dolor, ¿no? Pues se puede utilizar magnetoterapia, es decir, que a día de hoy Cada vez hay más sí, técnicas, lo bueno ¿no? que tenemos, las ondas de choque también van muy bien, nos ayudan mucho a restaurar la anatomía vulvar. Y Y el luego otro hay, día me hablaste también de ácido hialurónico. efectivamente, yo generalmente lo que hago es mezclar el ácido, vamos, ya viene mezclado en un preparado, se mezcla el plasma rico en plaquetas con ácido hialurónico. Vale. Y ya viene en el mismo tubito y los resultados son muy buenos. Y esto impacta muy positivamente Sin no lugar a solo dudas. en lo que tú sientes, sino, por ejemplo, en tus relaciones sexuales. Sí. Por ejemplo. Sí, mira, yo tengo pacientes que de llevar años sin tener relaciones sexuales, pues pueden tener relaciones sexuales. Es un drama. Sí, O sea, es un drama porque te afecta muchísimo lo que hablábamos al principio, un psicológicamente, montón. Y tu autoestima. el autoestima, el decir, vale, ¿y ahora qué? ¿Y cómo va a afectar esto a mi salud, a mi pareja, a mi vida? Sí, y luego además desarrollan un cáncer de vulva. Menos de un 5%, pero está ahí. Hay que incidir mucho en la importancia de las revisiones periódicas. Cada 3-4 meses estar viendo a mis pacientes. Yo soy partidaria de hacerse fotos, es decir, si a lo mejor te están siguiendo la Seguridad Social, que yo sé que no suelen hacer fotos periódicamente a las pacientes, pero que la paciente se vaya haciendo fotos a lo mejor una vez al mes para ver cómo va cambiando la Sí. anatomía. Y sobre todo para que tengan una referencia de, oye, cómo estabas hace un año y cómo estás ahora, porque al final los cambios hay veces que son muy sutiles. Y cada vez además hay más tratamientos, cada vez Sí. se va sabiendo un poquito más. Mm. O sea, que un mito que quieras tirar. Te tiraría varios. El primero, que quiero poner foco en que el líquen escleroso vulvar afecta también a niñas pequeñas. ¿De acuerdo? Recordad que las niñas no tienen estrógenos, o sea, hasta que no llegan a la, a la, Fíjate, a- Novia, claro, a pobrecitas, la porque- menstruación. porque Claro, yo tengo casos muy dramáticos de niñas que vienen con 20 años con una destrucción total de la anatomía genital, o sea, de porque la lo tuvieron vulva, de niñas. porque sí, tengo un caso que además con 3 añitos, pues coincidió, los síntomas coincidieron con un traumatismo vulvar. El típico en la vulva, qué tal, qué cual, y todo lo achacaban a que había sido por el traumatismo vulvar, ¿no? Fíjate. Entonces, quiero poner foco en eso y en la importancia también que tenemos las mujeres que tenemos y los padres que tienen hijos de, oye, también explorar la zona genital de las niñas, porque en los niños sí que tenemos más cultura de bajar el prepucio y demás, pero no nos enseñan las como niñas no, es madres. Y otra cosa importante también es que todas las mujeres tenemos que descapucharnos el clítoris habitualmente. ¿De acuerdo? No solamente por una cuestión de higiene, sino también para ver si descapucha bien o no, ¿no? Entonces, eso sería uno. 2, que no es una enfermedad contagiosa, porque eso Eso es es como muy importante, sí. la gran pregunta. 3, que a día de hoy no tenemos cura, es decir, es una enfermedad crónica y fundamental, nos tenemos que tratar de forma crónica y nos tiene que revisar nuestro ginecólogo de forma crónica. Pero es muy importante porque de verdad, porque mira, hay veces que bueno, pues se hablan de cosas, ¿no?, Sí. que tú no padeces. Como yo lo he padecido, Mm. lo padezco, de Sí. hecho, te cambia la vida el tipo de tratamiento o sea, si te lo haces, así no te lo haces. O sea, es un cambio radical. Y yo quiero que además este mensaje a la gente, porque también te digo, a mí me costó mucho encontrarte. Ujú. O sea, me costó encontrar un especialista en líquen, porque claro, tampoco está anunciado, o sea, no es una Ya. cosa que sea obvia.
Y yo siempre digo, buscar un especialista, porque es que de pasarlo muy mal a poder llevar una vida normal, esa es la diferencia. Pero y además que también, o sea, lanzar el mensaje que es con el tratamiento básico, es decir, con ponerte unos corticoides tópicos, que no todas las pacientes se tienen que hacer un láser, ni incurrir en ese gasto. Voy a dejar tu contacto. Fenomenal. Y el contacto incluso de otras personas en otras ciudades, ¿vale? Porque aquí estamos en Madrid. Lo que, por cierto, normalmente lo hacemos en un sitio cerrado, o sea que probablemente haya más ruido, perdón, pero merecía la pena, ¿no? Que en Valle 36, que sois especialistas además en menopausia, o sea Eso que... es. Pues yo creo que vamos a dejar tu contacto porque merece la pena, de verdad. A mí, insisto, me costó mucho y cuando nos dicen, oye, ¿conoces un especialista en Valencia? Cada vez tenemos más gente que nos pregunta porque no es fácil, ¿vale? Entonces nos comprometemos, en GoMoMaJunts nos comprometemos contigo porque nos tienes que ayudar a hacer esta tarea que es vital porque vamos a ayudar a muchas personas, ¿no? a localizar a un listado de especialistas en líquen escleroso que de verdad que hace falta, porque impacta más de lo que la gente cree. Bárbara, millones de gracias. Vamos a tenerte más veces porque hay muchos temas de los que hablar y bueno, es que con tu generosidad, pues obviamente no podemos decir que no, que muchas gracias de verdad y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a vosotros. Hoy hemos hablado de muchos temas, mitos y verdades. El líquen escleroso vulvar no es contagioso. La autoexploración, esencial para notar cambios en el tiempo. Alertas rojas, ¿a qué debemos estar atentas? Diagnóstico precoz, lo que puede marcar la diferencia. Tratamientos, no te quedes con un no como respuesta. Existe un abanico de soluciones. Hasta el próximo episodio.